Señores, es el panorama actual de las altcoins. Unas altcoins que prácticamente todas se encuentran con funding rate negativos. Lo estamos viendo por pantalla, mostrándose en verde y con números negativos. Incluso Bitcoin en prácticamente todos los exchanges se estaría encontrando con funding rate negativo. Y es que tenemos algo bastante interesante. El día de hoy las altcoins suben más que Bitcoin y por supuesto Bitcoin está subiendo. No solamente eso, sino que el CEO de CryptoOne, la página de análisis de datos on-chain, estaría diciendo que la alt season acaba de comenzar. Y según él no lo estaría midiendo con la dominancia de Bitcoin, sino que lo mediría con el volumen que se están viendo entre Bitcoin y las altcoins y las tendencias que crean esto. No os preocupéis, el día de hoy vamos a hablar de esto y sobre todo, ¿qué opino yo? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? ¿De verdad, como está diciendo el CEO de CryptoOne, podríamos estar ante el inicio del alt season? Porque recordad de dónde venimos, señores. Hace unos días estábamos viendo como el volumen de las meme coins, el volumen de la red de Solana, la nueva liquidez de esta red se iba al absoluto cero. Había bajado en un 99% en comparación a momentos que nos encontrábamos en máximos hace unos meses. Y esto es debido a que después del escándalo que habría pasado con el presidente de Argentina, Milei, ya la gente no se fía de las memes, lo cual puede hacer que vuelva a rotar toda la liquidez hacia las altcoins, empezando una alt season. Recordad, señores, que si os está gustando el contenido, os gusta lo que estáis viendo en el canal, por favor suscribiros, que hay mucha gente que no está suscrita y que ve los vídeos todos y cada uno de los días. Y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo rápidamente. Número 1 importante, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 días alcistas por parte de Bitcoin, que estaríamos ya casi rozando la zona de los $100.000, 99.300 dólares. Después de haber hecho el toque a la parte baja de los $93.000, como hablábamos, para ver si había demanda, para ver si había gente interesada en comprar el precio, estaríamos teniendo un rebote hacia una zona un poquito más alta, que poco a poco ya nos estaríamos acercando a esa zona de ventas. Ya estamos alejándonos, tanto en un caso como en el otro, de la zona del área principal de volumen, que sería pues estar en el absoluto centro de toda la lateralización. Por ahora parece que subimos un poquito hacia arriba y habrá que ver cómo reacciona el precio a los $100.000. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con Bitcoin antes de pasar con las altcoins rápidamente? Pues una cosa muy importante, prácticamente toda la subida ha sido desde el apartado de los futuros. Mucho cuidado con que haya sido desde el apartado de los futuros, porque como estamos viendo, señores, el apalancamiento se habría incrementado exponencialmente. Superaría el movimiento alcista de apalancamiento que veíamos cuando estábamos en las cotas bajas. Ahora mismo nos lo estamos encontrando en esta zona ya alta, que si nosotros mismos lo comparamos a un gráfico de 4 horas, vemos cómo estaría recuperando ya niveles de neutralidad. Este apalancamiento, sobre todo habiéndose incrementado tan rápidamente como estamos viendo por pantalla, mucho cuidado de que no estemos teniendo un movimiento falso de viernes para luego intentar revertirlo a principios de la próxima semana. Recordar, este apalancamiento hay que cogerlo con cuidado porque prácticamente todo el movimiento se estaría haciendo desde el apartado de futuros. Ahora, ya sabemos que está siendo desde el apartado de futuros, ya sabemos que el apalancamiento está incrementando gravemente. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Entender esto, señores. Estamos teniendo funding rate negativo en la subida, algo totalmente raro. Es que es raro. Tenemos en una subida de Bitcoin hasta la cota, los $100.000, el funding rate negativo. Para mí, ¿qué puedo pensar de todo esto? Pues qué noticia más positiva. Quitando el apalancamiento tan alto que tenemos, porque ya sabemos, señores, y recordamos, el apalancamiento, el 80% de las veces son largos apalancados. Pues a lo mejor estamos en ese 20%, pero la gran mayoría de las veces no lo estaremos. Pero hay una cosa que es el 100% de las veces, y es que funding rate negativo, el 100% de las veces significa que estamos sobrevendidos, lo cual es una buena noticia, y sobre todo es una buena noticia decir que estamos sobrevendidos cuando estamos tan cerca de los $100.000, porque recordar cómo se estaría comportando, señores, el funding rate en comparación a lo que hemos visto anteriormente. Nos encontramos en las mismas cotas que hace unos cuantos meses, cuando hace esos cuantos meses teníamos unos funding rates elevadísimos, imposibles de operar. No era viable que estuviésemos subiendo. Aquí no podía subir el precio más debido a estos funding rates tan altos. ¿Qué es lo que ocurre ahora, señores? Comparar cómo el funding rate habría bajado hasta el absoluto cero, habiendo veces que incluso se queda negativo por más de un día. ¿Qué significa eso, señores? Pues que hemos hecho un reset. Hemos hecho que toda esta lateralización, que habría durado desde diciembre hasta prácticamente finales de febrero que nos encontramos ahora, haya hecho que todo el apalancamiento se quite del mercado, permitiéndonos que si hacemos una próxima subida, ya sea una subida sin tantísimo funding rate. Una noticia increíblemente positiva para el precio en el largo plazo. Y porque estamos hablando del largo plazo, que a nadie se le olvide, señores, el Open Interest, que es cortoplacista.
mirar el Open Interest, mirar el movimiento desde el apartado de los futuros, que sería esta línea roja. Mucho cuidado porque, como hemos dicho, hay una alta probabilidad de que al menos una pequeña parte de todo este movimiento hagamos un retroceso con ello debido a ese apalancamiento tan alto. Ahora, con esto comentado, pasamos con las altcoins. ¿Qué es lo que más llama la atención de todas las altcoins? Pues que están todos con un funding rate negativo. Como hemos dicho, si el funding rate está negativo, que lo estamos viendo incluso en Bitcoin, significa que Bitcoin en el apartado de los futuros está sobrevendido. Quiere decir, hay más cortos que largos, o que en el spot están comprando más. Eso está pasando en más de una altcoin. Tenemos, por ejemplo, a Solana sobrevendida en todos los exchanges. Tenemos, por ejemplo, a XRP sobrevendida en algún exchange. Doge en alguno que otro. Litecoin en prácticamente todos. BNB en prácticamente todos. Sui en prácticamente todos. Etcétera, etcétera, etcétera. El único que no estaría sobrevendido en todos sería, por ejemplo, Ethereum, que no habría marcado una gran diferencia en estos funding rates. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que comentaba tan importante el CEO de CryptoQuant, diciendo que, según él, estaríamos ante el inicio de una alt season porque el dinero, el volumen, estaría rotando hacia las altcoins? Pues para eso nos vamos a ir a los datos que él mismo ha sacado. Nos tenemos que remontar a CryptoQuant, a su página, para ver de qué narices nos está comentando el precio. Y hay diferentes gráficos que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que estamos viendo por pantalla, señores? Estamos viendo la diferencia de volumen entre Bitcoin y altcoins. Es lo único que estamos viendo. Quiere decir, señores, que cuando vemos esta línea morada en la parte alta, las altcoins estarían moviendo más volumen que Bitcoin. Y cuando lo encontramos en la parte baja, significa, por el otro lado, que Bitcoin mantiene un gran porcentaje del volumen. Este gráfico que estaréis viendo sería el equivalente a la dominancia del volumen del propio gráfico. En vez de decir la dominancia, como vemos, de Bitcoin y del resto de altcoins, estamos viendo la dominancia de volumen. ¿Quién está moviendo más dinero en cada momento? Y vemos algo bastante interesante, y es que en estos últimos tramos alcistas que estamos teniendo, sobre todo este inicio de 2025, poco a poco las altcoins están llamando más y más la atención. Recordar que el pico de la alt season que teníamos anteriormente lo encontramos en esta zona tan elevada, que por ahora, pues bueno, no habríamos llegado a esas cotas tan altas, pero vamos viendo cómo poco a poco hay más y más interés. Mientras que, por ejemplo, si comparamos con Bitcoin, ¿dónde había más interés en Bitcoin? En el colapso de FTX. ¿Cuándo suele haber más volumen? Esta dominancia de volumen se mueve hacia Bitcoin siempre que hay pánico. Cuando hay FOMO, ¿dónde va el dinero? Va a las altcoins, porque al final a la gente le gusta el riesgo, le gusta meter una altcoin que puede llegar a subir mucho y que al final no acaba subiendo nada. Y es que, como comenta el CEO de CryptoQuant, lo que hay que seguir no es que la dominancia baje de Bitcoin, porque al final es un indicador que va tardío. Solamente baja la dominancia de Bitcoin cuando ya las altcoins están subiendo. Al final lo que tenemos que ver es dónde está el volumen. Y vemos este indicador bastante interesante, esta métrica que nos habría sacado también el propio CEO de CryptoQuant, el cual nos estaría mostrando el volumen agregado de las altcoins en pares stablecoin. Quiere decir, en USDT, USDC, etcétera, etcétera, etcétera. Por pantalla estamos teniendo a la izquierda todas y cada una de las altcoins, y a la derecha tenemos todas las altcoins excluyendo las más grandes: Ethereum, XRP, BNB y Solana. Y vemos algo bastante interesante. Si comparamos el momento en el que nos encontramos, estamos recibiendo más volumen en las altcoins y se mantiene ese volumen alto que el halving anterior, teniendo en cuenta que, como hemos visto en el primer gráfico, la dominancia no habría llegado a cotas de máximos. Obviamente lo que nos quiere decir es que hay mucho más dinero en este halving que en el anterior, hay mucha más dinero involucrado. Pero ya estamos viendo, señores, cómo las altcoins siguen llamando la atención, haciendo estos picos de máximos sin que el precio haya llegado a subir. Y esto lo estamos viendo incluso excluyendo a las principales monedas en estos momentos, como hemos dicho, Ethereum, XRP, BNB y Solana, en las cuales en todo momento el volumen de las altcoins estaría incrementando por encima del resto, teniendo en cuenta, como hemos dicho, el indicador que hemos visto justo anteriormente, que nos muestra la diferencia, la dominancia de volumen que vemos entre Bitcoin y las altcoins, que en los últimos prácticamente meses lo único que ha hecho es poco a poco subir. En parte, como hemos dicho, por las memes, pero es que estas métricas no están frenando, teniendo en cuenta que las memes en los últimos 15 días ya prácticamente podemos decir que están muertas. Yo obviamente quería dar mi pequeña opinión sobre el tema. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Va a haber una alt season que nos va a mandar a todos to the moon? Y hay una cosa que tengo clara, y es que hay mucho volumen que se mueve en las altcoins. ¿Por qué? Porque todo el retail está en las altcoins.
Ya lo hemos visto. Mirar, como Bitcoin cuando caía no caía prácticamente nada y lo recuperaba todo, este movimiento que teníamos el 3 de febrero que a más de uno liquidaba, y por el otro lado Ethereum cayó un 40%, pero es que cayó un 40% todas y cada una de las altcoins. Lo único que nos demuestra es que hay mucha más gente operando altcoins que otra cualquier cosa. Hay una cosa que tengo muy clara y es que hay mucho volumen en las altcoins. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la gran mayoría de gente que está en las altcoins está en el apartado de futuros con mucho FOMO y muy apalancados. Entonces, hasta que eso cambie, va a ser muy complicado que tengamos un cambio hacia un alt season. Tenemos que entender que para que las altcoins proliferen no hay que estar permanentemente apalancándose, mientras que Bitcoin nadie hace absolutamente nada. Hay una cosa que sí que voy a decir y que hay que tener muy clara. Todas y cada una de las altcoins vienen de caídas totalmente astronómicas. En un solo día que han liquidado a todo el mundo. Quiere decir, me estoy quejando de que el principal problema que tienen es el gran apalancamiento que estamos viendo. Y ya se ha limpiado ese apalancamiento. Y número 2, y más importante, todos y cada una de las altcoins tienen el funding rate, señores, negativo. Recordar, funding rate negativo significa que están en sobreventa. Mientras que estén en sobreventa podemos ver movimientos alcistas. Ahora, quiero que a la gente lo entienda lo más claro posible cómo pienso yo de todo este movimiento. Tenemos funding rate negativo, tenemos a todo el mundo liquidado y estamos viendo cómo el volumen rota hacia las altcoins. Rota, pues, hacia el Total 2, como estamos viendo, que aún no habría recuperado esta zona de máximos del halving anterior. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Yo lo que considero que va a ocurrir es que vamos a tener un retroceso de toda la caída bastante importante. Así es como se estarían comportando la gran mayoría de las altcoins. Aquí estamos excluyendo a Bitcoin y posiblemente tengamos un retroceso importante de todo el market cap de las altcoins por las razones que hemos comentado. Funding rate negativos, el apalancamiento totalmente limpio, las memes han muerto y el volumen está yendo hacia las altcoins. Pero aquí va a pasar una cosa. Cuando las altcoins se encuentren aquí, hayan llegado a unas cotas de un retroceso importantes, vamos a tener que volver a revalorar esta opinión que estamos teniendo. ¿Por qué, señores? Porque me juego lo que vosotros queráis, me juego lo que queráis, a que si las altcoins de promedio suben un 15-20%, el funding rate va a volver a estar muy positivo, y no solamente eso, sino que el apalancamiento, el OI, como se le llama en inglés, van a estar los dos muy alto. Entonces, las tres principales razones que tenemos para pensar que las altcoins pueden subir, al menos dos se quedarían totalmente invalidadas. Porque ya os digo yo, un 15% de subida y todo eso volvería a niveles de FOMO. ¿Cuál es la única cosa que sí o sí se va a quedar como está? Las memes no creo que vayan a volver a levantar cabeza. Y al no levantar cabeza ya no absorberán tanta liquidez. Esperemos que eso haga que no caigan tanto. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Una subida de un 15-20%, recuperar gran parte de la caída, es totalmente posible. Cuando llegue esa subida, tenemos que revaluar qué es lo que está pasando con el funding rate, qué es lo que está pasando con el apalancamiento, y se ha vuelto el FOMO a las altcoins. Porque recordad, señores, que a la gran mayoría de los retails, a la gran mayoría de las personas, los que vosotros mismos me estáis viendo el vídeo, seguro tenéis más dinero en altcoins que en Bitcoin. Y la gran mayoría de los retails no solamente eso, sino que aparte lo tienen apalancado del lado de futuros. Y mientras eso siga siendo así, no se puede pedir a las altcoins que hagan un desarrollo exponencial del precio. Con todo esto, una última noticia para acabar con el vídeo. Coinbase ha llegado a un acuerdo con la SEC para desestimar todos los casos que tenían abiertos contra ellos. Quiere decir, no están haciendo nada ilegal dentro de Estados Unidos. Al final no había caso y la SEC, ya con Trump intentando renovarse un poco y hacer las leyes más fáciles para las criptomonedas, no tienen nada en contra de Coinbase, algo bastante importante porque da pie a que el resto de exchanges, sobre todo algo más pequeños que Coinbase, no tengan tanto problemas para estar moviéndose dentro de Estados Unidos. Yo creo que ha sido bastante interesante lo que hemos comentado en el día de hoy, y como estamos hablando, señores, al final las métricas hablan antes que el precio. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, la importancia del funding rate. Muy positivo. Podéis iros meses atrás a los vídeos y ver cómo ya hablábamos de que eso significa cotas de top. Hay que tenerlo con mucho cuidado. Ahora estamos teniendo estos funding rate negativos, no solamente en Bitcoin, sino en prácticamente todas las altcoins,
cuando las memes se podría decir que están muertas. Pues obviamente, señores, nos están dejando pie a un buen retroceso. Espero que os guste el vídeo y, cómo no, cuando suban las altcoins nos vamos a ver reevaluando todos estos indicadores para ver si de verdad se merecen una subida aún más grande. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!